Bueno, pues yo soy Mariano Mesa Marroquín y soy curador del Museo Nacional de San Carlos. Pues Pelegrín Clavé es uno de esos personajes que definitivamente tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes pintores que forjaron la Escuela Mexicana de Pintura. Y cuando hablamos de la Escuela Mexicana de Pintura, a veces solamente nos referimos al siglo XX. Sin embargo, también tenemos que mirar al siglo XIX, porque desde ahí se empieza a forjar ya una escuela como tal. Cuando nosotros vemos el arte virreinal nos damos cuenta que a veces es algo hierático, no está bien hecho. Sin embargo, es a partir de la llegada de Pelegrín Clavé a México que esto comienza a cambiar. Empieza a haber una obra más universal y que posteriormente a nivel internacional va a ser vista. Y esto pues obviamente va a repercutir en el siglo XX. Sin embargo, bueno, pues Pelegrín Clavé no es mexicano. Pelegrín Clavé viene procedente de Roma, pero tampoco es de Roma, es un pintor catalán que a muy temprana edad se va a Roma y se empieza a forjar con los grandes pintores. Hay que recordar también que Italia era como la meca de estos pintores que se iban a aprender todo lo que habían hecho en el Renacimiento. Era el momento exacto que querían capturar estos pintores del siglo XIX. Les interesaba mucho el Renacimiento por lo que representaba. Entonces, pues bien, él con toda esta formación que tiene que ver con muchas corrientes artísticas muy interesantes, pero que van a tener también que ver con el rescate de lo primordial de la pintura, que es el dibujo y la religión. En este contexto, pues bueno, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la presencia de Pelegrín Clavé va a cambiar por completo la historia de la pintura en México, como ya les había comentado, y pues bueno, hoy gracias a eso tenemos esta gran exposición. Y justamente, ¿cómo es que alguien llegado de fuera ayudó a transformar o a consolidar la pintura en México? Lo primero que tenemos que entender es el momento histórico que estábamos viviendo. México, a mediados del siglo XIX, se encontraba totalmente entre guerras. Había dos fracciones peleando, los conservadores contra los liberales. Los conservadores lo que querían era que la iglesia siguiera teniendo poder y quizá también tener una monarquía, que obviamente sí se instauró más adelante, pero con esta idea, los conservadores pensaron que la Academia de San Carlos podía ser ideal para convertirse en los mecenas del arte. Y con esto, pues también de los mensajes políticos que se podían lanzar desde los cuadros, desde el arte. Y pues claro, el pueblo lo iba a ver y era una manera también de convencerlos hacia sus ideales. Con esto, bueno, pues Pelegrín Clavé tiene toda la cabida para venir a México porque sabía cómo hacerlo, sabía cómo armar cuadros y cómo podía hacer composiciones que tuvieran que ver, bueno, pues con este pensamiento conservador. Y bueno, pues Pelegrín Clavé llega de esta manera, por supuesto, aliado también del presidente Antonio López de Santa Anna, que es el que decide dar los fondos de la Lotería Nacional para que se reestructure la Academia de San Carlos y que llegue Pelegrín Clavé, pero no solo Pelegrín Clavé, llega Manuel Vilar, por ejemplo, también como director de la Escuela de Escultura de la escuela, y posteriormente va a llegar una pieza importantísima para el arte mexicano, que es Eugenio Landesio, el maestro de Velasco, que bueno, ya sabemos la obra y lo importante que fue para el país, pero bueno, va a ser quien va a instaurar las clases de paisaje, que va a ser una tradición mexicana después, y bueno, va a ser Landesio quien va a tener esta clase de paisaje. Perfecto. Ahorita mencionaste la Academia de San Carlos. ¿Qué es la Academia de San Carlos? ¿Qué son las academias? ¿No? Las academias son muy interesantes. En realidad surgen a partir del siglo XVIII como una manera de condensar pues, la enseñanza académica. Anteriormente existían pintores que tenían diversos talleres y en esos talleres era en donde se formaban los pintores. Sin embargo, esto hacía que hubiera diferentes técnicas. Una manera de amalgamar todas estas técnicas y enseñarlas en un solo lugar era en las academias. Y estas academias son muy interesantes porque no solamente estaba la parte de la enseñanza, sino la idea de hacer una colección de arte. Muchas de estas academias van coleccionando diferentes obras para dar una muestra del arte universal y del arte que se está haciendo tanto en ese momento como en otros. Por eso también hay muchas copias que comienzan a aparecer en esta época y nos damos cuenta que estas copias también son importantes porque tenían pues la tarea de dar toda la visibilidad de estos grandes momentos históricos y dar un buen recorrido. Entonces nos damos cuenta que las academias tienen dos funciones, la formación pero también la de mostrar.
Las academias son muy importantes y en México tenemos una de las academias pues más antiguas. Es la segunda academia que se funda a nivel América y la primera a nivel Latinoamérica. Entonces estamos hablando de una academia con una tradición bastante importante y también que va a tener esta misma visión, ¿no? La de enseñar, pero la de crear una especie de colección que posteriormente se va a convertir también en la colección más importante de arte europeo a nivel Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo era la formación de un pintor en el siglo XIX? ¿Uno llegaba así como a las escuelas tradicionales o cómo es que se formaba? Esta parte definitivamente es la más interesante y yo creo que cuando comenzamos como a pensar en ir a un museo y pararte frente a un cuadro y de repente empezamos como a imaginarnos cómo es que se va construyendo, no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Y es que todos los estudiantes tenían varios procesos. Por ejemplo, el primero era copiar láminas. Esto les llevaba aproximadamente 2 o 3 años en lo que ellos iban aprendiendo cómo dibujar, pero también cómo conceptualizar una obra y cómo desmenuzar esta obra. Después hacían algo que también es muy interesante, que es la copia de yesos. La copia de yesos se presentaban precisamente frente a un yeso que podía ser un pie, una mano o cualquier parte de una escultura, que también esta es otra parte que también es sumamente interesante porque llegan muchas esculturas que son copias de obras griegas, de obras romanas, muchas veces incluso son las primeras copias de estos yesos que llegan, por ejemplo, a México y que los pintores empiezan a copiar en dibujo. Y esto les da una capacidad de reconocer los valores tonales. Se dan cuenta, al tener tú una figura totalmente blanca, puedes ver las sombras y te das cuenta que no solamente es una sombra negra, sino que tiene varios valores. Esto también lleva aproximadamente 2-3 años y finalmente se presentan al dibujo al natural, que es el dibujo al natural con un modelo al desnudo. En el siglo XIX solamente los hombres podían hacer modelos al desnudo y, por ejemplo, en México a finales del siglo XIX es cuando ya las mujeres pueden mostrarse desnudas. Aquí, como un dato extra, la primera pieza que se hace con una modelo totalmente desnuda en México la hace Felipe Santiago Gutiérrez con La Cazadora de los Andes. Y bueno, es un gran escándalo esta obra y nos damos cuenta también pues de lo que está sucediendo en el siglo XIX. Pero bueno, ese es el tipo de formación que se tiene y nos damos cuenta que pues no solamente es un año ni 2, es perseverancia y totalmente estar haciendo y estar entrenando el ojo. Ya que un artista pudo trascender al modelo en vivo, es que ya pueden hacer composiciones originales y esto pues obviamente va a llevarles también mucho tiempo porque es una investigación, no solamente se quedan con la idea de capturar un momento, sino que tienen que representarlo a cabalidad. Es decir, si van a representar a una mujer que vivió en el medievo, se van a las iglesias góticas, se van a templos medievales a dibujar toda la iconografía y saber que lo que están representando es exactamente lo que sucedió. Bueno, a ver, primero hay que pensar que siempre estamos mirando al pasado. Los seres humanos siempre estamos viendo hacia atrás y lo que hicimos anteriormente, porque creemos que siempre romantizamos que todo lo que se hizo anteriormente es mejor. En este sentido, bueno, pues el Renacimiento les representaba al artista universal, el artista que no solamente sabía pintar, sino que sabía escribir, investigaba, creaba sus propios materiales, es un artista completo. Y hay 2 referentes para todos estos pintores, va a ser Rafael Sanzio y Giotto. Rafael Sanzio, por una parte, es el primer artista que utiliza el dibujo como pieza fundamental de su obra. A él no le interesa tanto crear obras que se parezcan o buscar el mimetismo, sino lo que le interesa es un dibujo bien hecho, bien proporcionado, armónico. Entonces, pues ellos van a pensar que esto es una referencia directa a la espiritualidad, en la manera en la que tú puedes consolidar una obra a través del dibujo, también estás teniendo una experiencia con Dios, entonces se convierte también en un gesto espiritual. Para ellos también, y hay una obra increíble en esta exposición que se llama justamente El triunfo de la religión sobre las artes, realizada originalmente por el pintor Overbeck, en donde vamos a poder ver exactamente esto, cómo primero está tu espiritualidad como pintor, lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer sentir antes de las artes como tal, y esto también da una referencia que es más importante el mensaje que el propio pintor.
Entonces, por eso es tan importante en este momento histórico rescatar a estos pintores, porque es lo que se quiere llevar a la pintura como tal. Pues definitivamente Isabel la Católica fue una pieza fundamental en la obra de Pelegrín Clavé. Hay que entender que esta obra es la última que realiza en su carrera. A veces cuando pensamos en los pintores pensamos que están produciendo todo el tiempo, y esto no es cierto, y menos en esta época. A una persona como Pelegrín Clavé o a un artista como Pelegrín Clavé le llevaba aproximadamente 4 o 6 años hacer una sola obra. Pelegrín Clavé comienza a utilizar la imagen de Isabel de Portugal desde que está en Roma. Estamos hablando desde 1839, 1842, cuando Pelegrín Clavé decide empezar a hacer escenas de la vida de Isabel de Portugal. Y aquí hay algo también que hay que anotar. En la época había un romanticismo hacia el medievo. Se creía obviamente que el medievo había sido mejor y se romantizaba todo lo que había ocurrido en este fragmento de tiempo. Y bueno, tenemos pues una gran pues imagen de lo que ocurrió en el siglo XIX gracias a los cuentos que crean los hermanos Grimm. Entonces ya nos damos cuenta de cómo se están romantizando, porque todos estos cuentos suceden precisamente en el medievo. Pues bueno, los pintores comienzan con una tendencia pictórica que se llama de trovador, que es muy diferente a la pintura histórica. La pintura histórica va a narrar fragmentos de la historia. La pintura de trovador va a narrar fragmentos de un personaje. Va a servir como una especie de biografía de estos personajes. En Roma, Pelegrín Clavé realiza aproximadamente 4 obras con inspiración de Isabel de Portugal, sin saber siquiera que iba a venir a América. Ya tenía este vínculo a través de Isabel de Portugal, y pues obviamente cuando él llega a México tiene que demostrar por qué es el pintor que se escoge como director de la Academia de San Carlos. Además que él tenía la encomienda de hacer obras originales. Y él realiza esta pieza hasta 1855, casi 10 años después de que llega a México, y también lo hace como respuesta a un gran pintor que sirvió como contrarrival al propio Pelegrín Clavé, que es Juan Cordero. Juan Cordero llega en 1853 a México y se da cuenta que un español está ocupando pues la dirección de la Academia de San Carlos, y decide protestar contra esto. Pelegrín Clavé tiene que demostrar también el por qué él es el director de la Academia de San Carlos, y crea esta obra que muy seguramente ya había bocetado posteriormente y que termina de desarrollar en este tiempo. Esta pieza también es un poco atípica para Pelegrín Clavé porque la hace en muy poco tiempo. Sin embargo, bueno, pues si entendemos que ya había hecho otras obras, pues ya tenía la iconografía, ya tenía los rostros, y solamente era poder terminar esta pieza. Esta pieza va a tener tanto a personas que van a pensar que es una pieza icónica para la Escuela Mexicana de Pintura, como personas que van a decidir que es una muy mala pieza. ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues porque él utiliza maniquís para crear las telas. No podía tener a una persona tanto tiempo posando con los vestidos que traen estos personajes, y decide ocupar maniquís. Esto a muchas personas no les parece, y bueno, va a ser una pieza muy controversial todo el tiempo. Hoy en día pues también es la punta de lanza para entender toda la escuela que creó Pelegrín Clavé, porque claro, Pelegrín Clavé tuvo muchísimos alumnos que a la postre siguieron su misma técnica pictórica, y esta pieza, bueno, pues como les digo, es la punta de lanza para todos los alumnos. Bueno, pues la pieza de La demencia de Isabel de Portugal, curiosamente anteriormente se llamaba La primera juventud de Isabel la Católica. Esto también ya nos da una referencia de por qué Pelegrín Clavé quería hablar acerca de la vida de Isabel la Católica. Y lo que vemos es el momento exacto en donde Isabel de Portugal pierde la razón. Está acompañada de sus 2 hijos, una de ellas Isabel la Católica. Esto también pues nos ayuda también a entender la historia que han tenido las reinas, y cómo siempre se habla acerca de su locura cuando no exactamente estaban locas. Y Pelegrín Clavé también quería hablar acerca de esto, ¿no? Cómo es que se ha tratado a las mujeres en la historia del arte. Aunque no parezca, Pelegrín Clavé era un artista bastante avanzado para su época, y eso también lo vamos a poder ver en algunos retratos que seguramente van a poder apreciar en la exposición.
Pero bueno, hablando de esta pieza, también me gustaría mucho hablar del proceso creativo que tiene Pelegrín Clavé, y este es el de los bocetos. Para Pelegrín Clavé, cada pequeño fragmento de la obra va a tener un especial interés para él, y por eso va a bocetar, por ejemplo, manos, movimientos, las piernas, los rostros. Pelegrín Clavé pensaba que los rostros y las manos tenían la misma importancia, era tan difícil como una mano podía expresar, como un rostro podía expresar. Y también hay que recordar que para hacer un buen retrato tienes que tener una muy buena expresión en el rostro. La expresión del rostro va a ser incluso toda la obra. Finalmente, bueno, pues Pelegrín Clavé utiliza a su propia esposa para que sea la modelo de Isabel de Portugal y poder recrear este rostro desencajado que podemos ver en esta pieza. En la exposición van a poder ver tres bocetos de composición de esta obra que se van a diferenciar porque van a tener diferentes personajes, diferentes movimientos, pero sobre todo porque, por ejemplo, vamos a ver uno que está en blanco y negro. ¿Por qué hacen uno en blanco y negro? Bueno, pero precisamente porque le interesaba conocer el valor tonal que iba a tener la pieza final. Después ya mete óleo y finalmente ya tenemos una pieza casi acabada con todos los colores que va a tener esta obra. Y bueno, nos damos cuenta de cómo Pelegrín Clavé va pensando y va configurando cada una de sus composiciones. Algo que también es importante mencionar y que van a poder ver en estos bocetos de composición es que Pelegrín Clavé pensaba que todos los bocetos de composición no tenían que estar terminados. ¿Por qué? Pues porque se convertían en la obra misma, y él lo que quería era que la obra completa tuviera todo el peso y toda la fuerza que debía de tener. Entonces, bueno, pues vamos a poder ver quizá obras no tan terminadas, pero con una gran característica que va a ser la que le da Pelegrín Clavé, que son los colores. Para entender la creación de los retratos de Pelegrín Clavé, también hay que entender a la sociedad mexicana de la época. Era una sociedad en su mayoría conservadora que quería perpetuar su imagen. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a partir de los retratos. Y qué mejor que hacerlo a partir de uno de los alumnos de los grandes retratistas de la nobleza europea, como era Pelegrín Clavé, quien había tomado clases con André y con Federico de Madrazo. Pelegrín Clavé ya tenía una gran tradición retratística, venía de Europa y era ideal para que todos los mexicanos que estaban tratando de tener algunos retratos y como les digo, de perpetuar su imagen, pues pudiera retratarlos. Uno de esos, pues obviamente va a ser uno de sus grandes amigos, que es Lorenzo de la Hidalga. Lorenzo de la Hidalga es un arquitecto que llega a México en los años 30 del siglo XIX, y va a hacer grandes construcciones en el país. Va a tener, por ejemplo, el Mercado del Volador, uno de los mercados más importantes en la Ciudad de México, y también va a ser el encargado de crear la Columna de la Independencia. Aunque no parezca, hubo un primer intento de hacer la Columna de la Independencia que se coloca en el Zócalo de la capital mexicana, y curiosamente también de ahí proviene el nombre de Zócalo y cómo se le denominó a este espacio público, porque solamente se logró crear el Zócalo. Pues bueno, es precisamente Lorenzo de la Hidalga el encargado de hacer esta construcción. Entonces, bueno, ya nos damos cuenta pues de las capacidades que tiene este gran arquitecto y de la importancia que tiene este arquitecto. Pelegrín Clavé decide crear una composición en donde aparezca una de sus construcciones más emblemáticas, que va a ser la cúpula de la iglesia de Santa Teresa la Antigua, y va a aparecer una maqueta detrás de Lorenzo de la Hidalga, de alguna manera como respaldo del mismo Lorenzo de la Hidalga. Lorenzo de la Hidalga va a aparecer recargado en una mesa, y nos vamos a dar cuenta cómo toda la fuerza de la composición está en el brazo de este hombre. Y cuando pensamos en la labor de un arquitecto, pues en dónde está toda su fuerza, pues precisamente en los trazos que hace con su brazo. Entonces ya empezamos a ver cómo Pelegrín Clavé no solo retrataba a las personas, sino que creaba toda una composición de ellas. Aparte, bueno, pues este cuadro nos deja ver a un hombre galante, con todo el garbo y todo el porte de los hombres de la época y de los grandes ilustres de la época. Por otro lado, vemos otro gesto que vamos a ver en muchos de los retratos y que hay que tomar en cuenta, que es la mano debajo del saco. Esto hace referencia a todas las imágenes griegas que por el momento eran muy socorridas y que tienen que ver con la sabiduría. Cuando vemos a estos filósofos griegos, cómo eran representados, bueno, pues era con las manos debajo de la toga. Pues bueno, Pelegrín Clavé y muchos
pintores de la época retoman este gesto para hablar acerca de la inteligencia, de la sabiduría, estos hombres que venían con un pensamiento de avanzada y que aparte, como les digo, eran hombres universales, pues bueno, aparecen en esta clase de retratos. Pues bien, cuando Pelegrín Clavé llega a México se enfrenta a una realidad: las mujeres no pueden asistir a la Academia de San Carlos. Es entonces que Pelegrín Clavé decide ir a las casas de estas señoritas que tenían la intención de aprender pintura para enseñarles a pintar. Una de sus alumnas va a ser Ángela Icaza, y este retrato nos va a dejar ver cómo Pelegrín Clavé concebía a la mujer en la época. Por una parte era su alumna y aparte era muy buena alumna. Quiero decirles también que Ángela Icaza es muy importante para la pintura mexicana porque es una de las pintoras que a finales del siglo XIX logra exponer en Chicago, convirtiéndose en las primeras mujeres mexicanas en exponer en el extranjero, y también quitándonos un poco esta noción que teníamos que hasta el siglo XX las mujeres pudieron exponer. Pues no. Ángela Icaza fue una de estas mujeres que pudieron exponer en el extranjero. Y bueno, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta que Pelegrín Clavé ya tenía una idea del valor que tenían las mujeres pintoras como tal. Pero bueno, yéndonos al retrato en sí, nos damos cuenta que Ángela Icaza sostiene unos lentes en su mano. Estos lentes también nos habla acerca de la educación que tenía esta mujer y sobre todo pues del valor que tenía intelectualmente, poniendo a la mujer, bueno, a la par de los hombres, que estos son pequeños guiños que va poniendo Pelegrín Clavé en sus obras y que tenemos la oportunidad de ver, como es el cuadro de Ángela Icaza. Pues bien, esta es la primera retrospectiva que se hace de Pelegrín Clavé en 50 años. Es un artista que no ha sido cabalmente revisado y ya podemos entender que Pelegrín Clavé es uno de los pintores que forjó al México ya independiente, a este México que estaba tratando de consolidar una pintura ya orientada hacia lo nacional. Podemos ver también cómo Pelegrín Clavé trae una escuela de pintura que hace que sea universal, es decir, la escuela mexicana comienza a ser tomada en cuenta en otros países. Pelegrín Clavé va a ser un pintor muy importante también para entender a los alumnos y a los pintores del siglo XX. Y bueno, pues definitivamente hacer una revisión de Pelegrín Clavé nos permite conocernos a nosotros mismos como sociedad, de dónde venimos, de dónde viene nuestro gusto, qué son estos colores, por qué nos gusta estas formas. Y bueno, yo los invito a que vengan a ver la obra de Pelegrín Clavé y que disfruten todas estas grandes piezas que realizó y que estos retratos los podamos observar desde los ojos del siglo XX y que podamos entender la forma en que Pelegrín Clavé también consolidaba sus obras y las compone.